Hermanos y hermanas, lo que voy a contarles hoy es la historia más perturbadora y a la vez más milagrosa que he presenciado en mis 32 años como capellán de hospital. Mi nombre es Pastor David Richardson y el 3 de octubre de 2023 fui llamado de emergencia a Sunset Gardens, un asilo de ancianos en el norte de Atlanta, porque 15 residentes ancianos estaban muriendo simultáneamente sin explicación médica. 15 personas, todas mayores de 70 años, todas cristianas devotas que se reunían diariamente para orar juntas, todas colapsando al mismo tiempo después del desayuno con síntomas idénticos: vómito violento, convulsiones, pérdida de conciencia. Los paramédicos dijeron que era envenenamiento masivo. La policía acordonó el edificio completo. Nadie podía entrar ni salir. Y mientras los doctores luchaban desesperadamente por salvar vidas, una enfermera de 28 años llamada Rachel Morrison se encerró en el baño del tercer piso y llamó al 911. «Fui yo», dijo llorando incontrolablemente por teléfono. «Los envenené a todos, pero necesitan saber por qué. Por favor, necesitan entender por qué lo hice». Lo que confesó esa enfermera en las siguientes 4 horas, grabado completamente por la policía, no solo salvó las vidas de esos 15 ancianos, desencadenó investigación federal que descubrió red de abuso en 47 asilos a través de 8 estados, llevó a 23 arrestos y, más importante, llevó a avivamiento espiritual en ese asilo que resultó en 89 conversiones, incluyendo doctores, enfermeras y personal administrativo. Pero antes de llegar a la confesión, necesitan entender quiénes eran esas 15 personas que alguien intentó matar, porque sus historias explican por qué se convirtieron en objetivos. Quédense conmigo hasta el final, porque cuando terminen de escuchar esto, van a entender que cuando el enemigo ataca al pueblo de Dios, Dios convierte ese ataque en victoria que nadie vio venir. Sunset Gardens es asilo de ancianos de lujo en Buckhead, el barrio más rico de Atlanta. Está en Peachtree Road, rodeado de mansiones y clubs de golf. Cuesta $8,500 mensuales por habitación privada. Es lugar donde familias adineradas ponen a sus padres ancianos cuando ya no pueden o no quieren cuidarlos. El edificio es hermoso por fuera. Arquitectura colonial sureña, columnas blancas, jardines perfectamente mantenidos. Fuente en la entrada. Parece hotel de 5 estrellas más que asilo de ancianos. Pero por dentro, hermanos, por dentro era diferente. 145 residentes vivían ahí en octubre de 2023, mayoría entre 75 y 95 años, algunos con demencia, otros con problemas físicos, pero mentalmente agudos. Todos pagando fortunas para estar ahí. Todos esperando cuidado de primera clase, y en papel lo recibían. Enfermeras certificadas 247, doctores visitando regularmente, comidas preparadas por chef profesional, actividades diarias, terapia física, todo lo que dinero podía comprar. Pero había problema que el dinero no podía resolver. La soledad profunda y devastadora de ser viejo en Estados Unidos, donde familias están ocupadas, donde hijos adultos tienen sus propias vidas, donde ser anciano significa ser invisible. La mayoría de residentes rara vez recibían visitas. Sus familias pagaban cuentas mensuales, pero no aparecían. Navidad, cumpleaños, Día de Acción de Gracias. Fechas llegaban y pasaban con tarjetas, pero sin abrazos. Yo visitaba Sunset Gardens 2 veces por semana como capellán voluntario. No era asignación oficial, era llamado personal, porque vi demasiados ancianos muriendo solos, sin nadie que orara con ellos, sin nadie que los llevara a la presencia de Dios en sus últimos días. Y en esas visitas, conocí a un grupo extraordinario de 15 personas que se habían encontrado y formado familia espiritual dentro de esas paredes. Los llamaban el Grupo de Oración del Amanecer, porque se reunían cada mañana a las 6:30 de la mañana en la sala común del segundo piso para orar juntos antes del desayuno. Permítanme presentarles a algunos de ellos. La líder era Madre Sarah Williams, 87 años,
mujer afroamericana que había sido misionera en África durante 40 años. Pequeña en estatura, apenas llegaba a 5 pies de altura, pero gigante en fe. Había sobrevivido malaria 3 veces, guerras civiles, persecución, nada la intimidaba. Sara había llegado a Sunset Gardens hace 3 años, después de derrame cerebral que le paralizó el lado izquierdo. Caminaba con bastón, pero su espíritu era imparable. Ella inició el grupo de oración. Pastor David, me dijo la primera vez que la conocí. Estos ancianos están muriendo espiritualmente antes de morir físicamente. Necesitan propósito. Necesitan sentir que todavía sirven a Dios. La oración es nuestro servicio ahora. Luego estaba el reverendo Thomas Chen, 82 años, pastor chino retirado, que había pastoreado iglesia en Atlanta durante 50 años. Su esposa había muerto 5 años atrás. Sus 3 hijos vivían en California y lo visitaban tal vez 2 veces al año. Thomas tenía Parkinson avanzado. Sus manos temblaban constantemente, pero cada mañana levantaba esas manos temblorosas al cielo y oraba en mandarín primero, luego en inglés, con voz que temblaba, pero con fe que no temblaba nunca. Estaba señora Rosa Méndez, 79 años, de Guatemala, que había trabajado como empleada doméstica por 40 años para familias ricas de Atlanta. Había criado hijos de otras personas, mientras sus propios 4 hijos crecían con familia extendida en Guatemala. Finalmente los trajo a Estados Unidos cuando eran adolescentes, pero ahora en su vejez, esos hijos estaban demasiado ocupados para visitarla. Pagaban su cuenta en Sunset Gardens y la llamaban cada 2 semanas. Eso era todo. Rosa lloraba a menudo, pero cada mañana en el grupo de oración secaba sus lágrimas y oraba por sus hijos con amor inquebrantable. Señor, bendice a mis hijos, dales prosperidad, dales paz. No importa que no vengan, solo bendícelos. Estaba el coronel James Murphy, 91 años, veterano de la Guerra de Corea, condecorado con Medalla de Honor del Congreso. Había matado hombres en combate, había visto amigos morir en sus brazos, había cargado esas memorias durante 70 años, pero encontró a Cristo a los 85 años en Sunset Gardens, cuando Sara lo invitó al grupo de oración. Coronel le había dicho, «Has peleado guerras físicas, ahora es tiempo de pelear guerra espiritual. Únase a nosotros». Y lo hizo, y encontró paz que nunca había encontrado en sus 85 años previos. Había 11 más en el grupo, cada uno con historia que necesitan escuchar. Porque entender quiénes eran explica por qué su supervivencia fue milagro y por qué su perdón fue tan poderoso. Estaba la hermana Dorothy Klein, 83 años, monja católica retirada, que había servido 50 años enseñando en escuelas de barrios pobres en Atlanta. Nunca se casó, dedicó vida entera a educar niños que nadie más quería educar. Sus antiguos estudiantes, ahora adultos, la visitaban regularmente trayendo flores y lágrimas de gratitud. Dorothy tenía diabetes severa y había perdido 3 dedos del pie derecho por circulación pobre. Caminaba con mucha dificultad, pero cada mañana arrastraba su andador al grupo de oración y levantaba sus manos artríticas al cielo con adoración pura. Estaba el doctor Abraham Goldstein, 81 años, judío mesiánico, cardiólogo retirado, que había aceptado a Yeshua, Jesús, como Mesías. A los 65 años, su familia lo había rechazado completamente. Sus 3 hijos dijeron que estaba muerto para ellos. Su esposa se divorció, pero Abraham encontró nueva familia en ese grupo de oración. Pastor David me dijo una vez, «Perdí familia terrenal por seguir al Mesías, pero gané familia eterna. Es intercambio que haría 1000 veces más». Abraham tenía enfisema de años fumando en su juventud. Respiraba con dificultad constante, tanque de oxígeno siempre a su lado. Pero su fe no necesitaba oxígeno, ardía brillante. Estaba señora Patricia Johnson, 76 años, afroamericana que había marchado con Dr. Martin Luther King Jr. en los 60s. Había sido arrestada 5 veces por protestas pacíficas. Tenía fotografías de ella, siendo golpeada por policía en Birmingham en 1963. Patricia había criado sola a 6 hijos,
después de que su esposo fue asesinado en Vietnam. Trabajó 3 empleos simultáneamente para mantenerlos. Los 6 se graduaron de universidad, todos exitosos, pero todos demasiado ocupados para visitar a mamá más de 2 veces al año. Patricia tenía artritis tan severa que sus dedos estaban permanentemente doblados. No podía abrir jarra ni escribir, pero encontraba manera de aplaudir durante alabanza en el grupo de oración. Aplausos dolorosos, pero alegres. Estaba el hermano William Torres, 78 años, puertorriqueño, exalcohólico que había encontrado a Cristo a los 52 años en programa de AAA. Antes de eso había destruido su vida. Perdió negocio, perdió familia, vivió en las calles 3 años, pero Cristo lo rescató, se rehabilitó, reconstruyó relación con sus hijos, aunque le tomó 15 años, y dedicó sus últimos años compartiendo testimonio de redención con cualquiera que escuchara. William tenía cirrosis hepática de años de alcoholismo, hígado cicatrizado. Los doctores le habían dado 5 años de vida en 2018, era 2023, y todavía estaba vivo. Dios no ha terminado conmigo, decía siempre. Estaba señora Helen Fitzgerald, 85 años, irlandesa católica, viuda de bombero, que murió en llamado de servicio en 1998. Helen nunca se volvió a casar. Man fue amor de mi vida, decía. Lo volveré a ver en cielo. Helen tenía 8 hijos, 23 bisnietos, familia enorme, pero todos estaban dispersos por país. Navidad recibía 40 tarjetas, pero visitantes físicos, tal vez 3 o 4 al año. Helen tenía osteoporosis severa. Había sufrido 4 fracturas de cadera en últimos 10 años. Cada movimiento le dolía, pero nunca se quejaba. El dolor me recuerda que todavía estoy viva, decía con sonrisa. Estaba el hermano Marcus Reed, 74 años, afroamericano, veterano de Vietnam, que había estado en prisión 15 años por asalto con agravantes cuando era joven. Encontró a Cristo en prisión. Salió transformado en 1995. Trabajó honestamente 20 años después de prisión. Se casó. Tuvo 2 hijos, pero su esposa murió de cáncer en 2019 y sus hijos, adultos ahora, querían poco que ver con padre con récord criminal. Marcus tenía PTSD severo de Vietnam. Pesadillas todas las noches, flashbacks frecuentes, pero el grupo de oración se convirtió en su terapia. Estas personas me aceptan completamente, me dijo. No me juzgan por mi pasado. Estaba señora Grace Kim, 80 años, coreana que había sobrevivido Guerra de Corea como niña. Había visto su aldea quemada, su padre ejecutado por soldados norcoreanos. Su madre murió de hambre durante el invierno de 1951. Grace fue adoptada por misioneros americanos y traídas por la digital a Estados Unidos en 1953. Creció en fe cristiana profunda, forjada en sufrimiento extremo. Se casó con pastor coreano. Tuvieron 3 hijas, pero su esposo desarrolló Alzheimer y murió en 2020 después de 10 años de deterioro lento. Sus 3 hijas vivían en Corea del Sur. Habían regresado de adultas. Grace estaba completamente sola en Estados Unidos. Grace tenía cáncer de mama en remisión, pero con metástasis en huesos, dolor constante que manejaba con medicamentos fuertes. Pero su espíritu permanecía inquebrantable. He visto peor, decía. Guerra es peor que cáncer. Estaba el hermano Eugene Martínez, 77 años, americano de tercera generación, veterano de Marines, dueño retirado de taller mecánico que había empleado a cientos de latinos en Atlanta durante 40 años. Eugene y su esposa Carla habían estado casados 55 años cuando ella murió de repente de aneurisma cerebral en 2022. Eugene colapsó emocionalmente. Sus 4 hijos lo pusieron en Sunset Gardens para su propia seguridad. Eugene tenía depresión severa. Había intentado suicidarse 2 veces después de muerte de Carla. Pero el grupo de oración le dio razón para vivir. Ya no quiero morir, me dijo en abril de 2023. Estas personas necesitan mis oraciones. Tenía diabetes tipo 2, presión alta y 3 stents en corazón de cirugías previas. Médicamente frágil, pero espiritualmente fuerte.
Estaba hermana Margaret Sullivan, 82 años, misionera retirada que había servido 45 años en Filipinas. Margaret hablaba tagalo fluido, había fundado 12 iglesias, bautizado más de 3,000 filipinos, pero a los 75 tuvo derrame cerebral masivo que la obligó a regresar a Estados Unidos. Nunca se casó, no tenía hijos. Sus hijos eran los filipinos que había alcanzado, y ellos escribían cartas constantemente. Paquetes llegaban de Filipinas, mensualmente con regalos y fotos. Margaret tenía el lado derecho paralizado del derrame. Hablaba con dificultad, pero podía orar, y lo hacía con pasión. Estaba el hermano Frank Rossi, 79 años, italiano-americano, ex policía de Atlanta, que había servido 30 años en las calles más peligrosas. Había sido baleado 2 veces en servicio. Había matado 2 sospechosos en defensa propia en su carrera. Frank cargaba culpa por esas muertes, aunque fueron justificadas legalmente. Encontró a Cristo a los 68 años buscando paz para su conciencia. Jesucristo me perdonó por tomar esas vidas. Me dijo, ahora puedo dormir de noche. Frank tenía Parkinson como Thomas Chen. También tenía problemas cardíacos, 2 infartos previos. Vivía con pacemaker, pero su determinación de servir a Dios hasta último aliento era absoluta. Finalmente estaba señora Beverly Washington, 73 años, la más joven del grupo, afroamericana, cantante de gospel retirada, que había viajado con varios coros famosos en los 70 y 80. Voz hermosa que ahora temblaba con edad, pero todavía llevaba alabanza. Beverly había sido diagnosticada con esclerosis múltiple a los 60. Progresión fue rápida. Para los 70 estaba en silla de ruedas permanentemente. Sus manos temblaban, visión borrosa, pero su voz, cuando cantaba himnos en grupo de oración, parecía tocar cielo. Beverly tenía 2 hijos, uno en prisión por drogas, otro perdido en adicción en las calles. Ella oraba por ellos cada día sin falta. Dios no ha olvidado a mis bebés, decía siempre. Estos eran los 15, Madre Sara, Reverendo Thomas, Señora Rosa, Coronel Murphy, Hermana Dorothy, Doctor Abraham, Señora Patricia, Hermano William, Señora Helen, Hermano Marcus, Señora Grace, Hermano Eugene, Hermana Margaret, Hermano Frank, Señora Beverly, 15 santos cansados, 15 guerreros de oración, 15 personas que el mundo había olvidado. Pero Dios no. Se reunían cada mañana sin falta. 6:30 de la mañana, sala común del 2º piso. Formaban círculo con sus sillas de ruedas, andadores, bastones. Tomaban manos que temblaban con Parkinson, artritis, vejez, y oraban. No oraciones cortas y educadas. Oraban durante 1 hora completa por sus familias, por el personal del asilo, por otros residentes, por la nación, por el mundo. Sus voces, quebradas por edad, debilitadas por enfermedad, se elevaban cada mañana. Y hermanos, les digo que había poder en esas oraciones, poder que incomodaba a algunos, porque verán, no todos en Sunset Gardens apreciaban este grupo. La administradora del asilo, una mujer llamada Victoria Hendricks, 52 años, lo odiaba abiertamente. Victoria era ejecutiva de carrera en Industria de Cuidado de Ancianos, MBA de Emory University. Eficiente, fría, corría Sunset Gardens como negocio, no como hogar. Para ella, los residentes eran unidades generadoras de ingresos, $8,500 mensuales por cabeza, multiplicado por 145 residentes, más de 200,000 en ingresos mensuales. Su trabajo era efímero, era maximizar ganancias y minimizar problemas, y el grupo de oración del amanecer era problema. Primera queja vino 2 meses después de que el grupo comenzó. Victoria llamó a Madre Sara a su oficina. Señora Williams, he recibido quejas de otros residentes sobre ruido temprano en la mañana. Ruido. Sara rió. Solo estamos orando, señorita. Entiendo. Pero algunos residentes quieren dormir hasta las 8 de la mañana. Sus oraciones los despiertan. La sala común está en 2º piso. La mayoría de residentes que se quejan están en 3º y 4º piso. No pueden escucharnos. Aún así,
Necesito pedirles que oren más callado o que se reúnan en habitación privada de alguien. Señorita Hendricks. Sara se enderezó en su silla tanto como su cuerpo encorvado permitía. Llevamos 2 meses orando sin molestar a nadie. Esta queja no es sobre ruido. ¿Es sobre qué? Victoria se puso rígida. No sé de... Habla de que le molesta que ancianos cristianos oren. Habla de que su corazón está cerrado a Dios. Pero sepa esto, seguiremos orando. Es nuestro derecho, y ninguna regla de asilo puede quitarnos ese derecho. Victoria sonrió fríamente. Tiene razón, señora Williams. No puedo detener sus oraciones, pero puedo hacer su vida aquí muy incómoda. Si insiste en ser difícil, esa fue primera amenaza. Hubo más. Personal. Comenzó a olvidar medicamentos para miembros del grupo. Comidas llegaban frías o con porciones más pequeñas. Solicitudes para transporte a citas médicas eran perdidas o retrasadas. Pequeñas crueldades diseñadas para castigar sin dejar evidencia. Pero el grupo siguió orando. Entonces, Victoria escaló. En agosto de 2023, 2 meses antes del envenenamiento, Victoria contrató nueva enfermera supervisora, Rachel Morrison, 28 años. Rachel parecía perfecta en papel, licenciada en enfermería de Georgia State University. 5 años de experiencia en hospitales, referencias excelentes y dispuesta a trabajar turnos nocturnos que nadie más quería. Lo que las referencias no mostraban era que Rachel había sido despedida de su último empleo en hospital por comportamiento inapropiado con pacientes. El hospital lo manejó calladamente para evitar demanda. Simplemente la dejaron renunciar, y lo que la entrevista no reveló era que Rachel tenía odio profundo hacia cristianos. Había crecido en hogar cristiano fundamentalista abusivo. Padre pastor que predicaba amor los domingos, pero golpeaba a su esposa e hijos el resto de la semana. Madre que citaba Biblia mientras permitía el abuso. Rachel escapó de esa casa a los 18, rechazó completamente la fe, se volvió atea militante y desarrolló resentimiento visceral hacia cualquier persona que hablara de Dios. Cuando Victoria la encontraron en la otra espíritu similar. Victoria no era atea como Rachel, era simplemente indiferente a Dios, pero ambas compartían desprecio por el grupo de oración del amanecer. Victoria le dijo a Rachel en su segunda semana: tengo grupo de residentes problemáticos que necesitan ser manejados con mano firme. Se reúnen cada mañana a orar y están causando problemas. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Rachel. Están evangelizando a otros residentes, invitándolos a sus reuniones de oración. Algunos residentes se están quejando de presión religiosa. Eso era mentira. Nadie se había quejado. De hecho, el grupo estaba creciendo. Había comenzado con 8 personas. Ahora tenía 15 miembros regulares y otros 5 que asistían ocasionalmente. Pero Victoria plantó semilla en mente de Rachel, y esa semilla encontró tierra fértil en corazón lleno de amargura. Rachel comenzó a observar al grupo. Los veía reunirse cada mañana, los escuchaba orar, y su odio crecía. Le recordaba su infancia, la hipocresía, la religión usada como arma. Y en su mente distorsionada, estos ancianos eran igual que su padre, abusadores escondidos detrás de Biblia. Lo que Rachel no veía era la verdad, que estas 15 personas no eran hipócritas, eran santos, cansados, sirviendo a Dios hasta su último aliento, que sus oraciones no eran armas, sino regalos, que su fe no era máscara, sino realidad más profunda que poseían. Pero el odio ciega, y Rachel estaba ciega. En septiembre Rachel comenzó a experimentar pequeñas cosas. Primero le puso sal extra en comida del coronel Murphy, sabiendo que tenía presión alta. Olvidó darle insulina a tiempo a Rosa Méndez, que era diabética. Puso pastillas para dormir en jugo de Thomas Chen durante el día, para que estuviera soñoliento todo el tiempo. Nada letal, solo molestias, castigos pequeños. Pero cuando eso no detuvo las oraciones, escaló. El 2 de octubre de 2023, Rachel tuvo conversación con Victoria que fue grabada por cámara de seguridad en oficina de Victoria, aunque ellas no lo sabían en ese momento.
Necesito hacer algo sobre ese grupo de oración, dijo Rachel. Se están volviendo más audaces. Ayer trataron de invitarme a orar con ellos. Victoria rió. ¿Qué les dijiste? Les dije que no creo en su Dios imaginario. ¿Y saben qué hicieron? Dijeron que iban a orar por mí de todos modos, por mi salvación. ¡Qué condescendiente ese insulto! ¿Quiénes son ellos para juzgarme? Mira, Rachel. Victoria se inclinó hacia adelante. Si pudieras, no sé, hacer que se enfermen. No seriamente, solo lo suficiente para que dejen de reunirse por un tiempo. Daría mensaje. Rachel la miró. ¿Estás sugiriendo que los lastime? No estoy sugiriendo nada, solo digo que sería conveniente si ese grupo se dispersara. Silencio largo. Entiendo, dijo Rachel finalmente. Esa noche Rachel fue a farmacia del asilo. Tenía acceso con su credencial de enfermera supervisora. Buscó algo que causara síntomas dramáticos, pero no muerte inmediata. Encontró Ipecac, medicamento usado para inducir vómito en casos de envenenamiento. Usado apropiadamente, es medicamento salvador. Usado maliciosamente en dosis alta, es tortura. También encontró diazepam en dosis altas, benzodiazepina que en exceso causa confusión, mareo, pérdida de conciencia. Rachel mezcló ambos en polvo. Calculó dosis que causaría síntomas severos, pero no muerte. O eso pensó. Lo que no consideró era que ancianos de 75 a 90 años, con múltiples condiciones médicas, reaccionan diferente a drogas que personas jóvenes sanas. Lo que sería dosis subletal para adulto joven, podría ser letal para anciano frágil. La mañana del 3 de octubre, Rachel llegó temprano a su turno, 5:30 de la mañana, una hora antes de que el grupo de oración se reuniera. Fue a cocina, donde desayuno estaba siendo preparado. Chef y ayudante de cocina llegarían a las 6 de la mañana. Rachel tenía 30 minutos. Sabía que los 15 miembros del grupo de oración siempre desayunaban juntos después de orar. Siempre pedían lo mismo: avena con frutas y café, mesa grande en esquina del comedor. Rachel preparó 15 tazones de avena. Mezcló el polvo que había preparado en cada uno. Lo mezcló bien para que fuera invisible. Puso los tazones en carrito especial. Escribió nota: desayuno especial para mesa 7, ya preparado. Luego se fue antes de que Chef llegara. A las 6:30 de la mañana, el grupo de oración se reunió como siempre. Madre Sara, Reverendo Thomas, Señora Rosa, Coronel Murphy. Los 11 otros oraron durante una hora por familias, por sanidad, por paz mundial, por salvación de perdidos, por el personal de Sunset Gardens, sin saber que una de esas personas por quien oraban acababa de envenenar su comida. A las 7:30 de la mañana bajaron al comedor. Se sentaron en su mesa usual, mesa 7 en la esquina. El mesero trajo el carrito con las 15 avenas especiales. «Oh, qué amable», dijo Madre Sara. «Hoy nos prepararon algo especial. Bendijeron la comida. Entonces comenzaron a comer. 10 minutos después, los primeros síntomas. Señora Rosa dejó caer su cuchara. Me siento mareada». Thomas Chen se agarró la cabeza. Yo también, muy mareado. 30 segundos después, Rosa vomitó violentamente en la mesa. Lo Thomas. Luego Coronel Murphy. Uno tras otro, los 15 miembros comenzaron a vomitar incontrolablemente. Algunos colapsaron de sus sillas. Otros convulsionaban. El comedor entró en caos. Personal corriendo. Residentes gritando. Alguien llamó 911. Para las 7:50 de la mañana, los 15 estaban en el piso. Algunos inconscientes. Otros convulsionando. Todos críticamente enfermos. Paramédicos llegaron a las 7:58 de la mañana 6 ambulancias. Cada una tomó 2 o 3 pacientes. Dr. Williams del Hospital Emory llegó a escena antes de que todos fueran transportados. Vio los síntomas. Probó la avena. «Esto es envenenamiento», declaró. «Llamen a la policía. Nadie sale de este edificio». A las 8:15 de la mañana, Sunset Gardens estaba bajo lockdown completo. Policía acordonó el edificio. Detectivos comenzaron interrogaciones y yo recibí llamada de emergencia.
Pastor David, necesitamos capellán en Sunset Gardens. Situación crítica. Llegué a las 8:45 de la mañana. La escena era caótica. Ambulancias todavía saliendo, policía entrando, personal llorando, residentes aterrorizados. Me llevaron al comedor donde todavía estaba evidencia visible. Vómito en el piso y mesas, sillas volcadas, avena a medio comer. Pastor, me dijo Detective Johnson, ancianos envenenados, todos del mismo grupo de oración. No parece coincidencia, están vivos por ahora, pero es crítico. Doctores, no están seguros si todos van a sobrevivir. Mi corazón se hundió. Conocí a esas 15 personas. Había orado con ellos, había reído con ellos, había escuchado sus historias. ¿Tienen sospechoso? Todavía no, pero estamos interrogando a todo el personal. Alguien aquí hizo esto. Pasaron 2 horas. Yo estaba orando en la capilla del asilo, cuando Detective Johnson entró corriendo. Pastor, tenemos confesión. ¿Quién? Rachel Morrison, enfermera supervisora, se encerró en baño del 3er piso y llamó al 911. Confesó todo. Me llevó al 3er piso. Rachel estaba todavía en el baño. Oficiales de policía afuera de la puerta. Podía escucharla llorando adentro. Rachel, gritó el detective a través de la puerta. Sal, por favor, queremos ayudarte. No, primero necesitan escuchar lo que tengo que decir. Te escuchamos, pero sal. No, hasta que prometan que van a investigar a Victoria también. Ya me pidió que lo hiciera. Ahí estaba Victoria Hendricks, la administradora. Abriremos investigación completa, prometió el detective. Pero necesitas salir y explicarnos todo. 45 minutos después, Rachel salió, esposas puestas, lágrimas en su rostro, pero también algo más. Alivio extraño, como si peso masivo hubiera sido levantado. En la estación de policía, Rachel confesó todo. Fue grabado. 4 horas de confesión completa. No solo confesó sobre el envenenamiento, confesó sobre meses de abuso menor a los 15 ancianos. Confesó sobre conversación con Victoria. Confesó sobre su odio hacia cristianos, basado en trauma de niñez. Y entonces dijo algo que cambió todo. Pero necesitan saber algo. Cuando los vi esta mañana reunidos, orando como siempre, sentí algo que nunca había sentido. No odio, culpa horrible. Después de que puse el veneno en su comida, volví a mi oficina y no pude respirar. Mi pecho apretado, manos temblando, y escuché voz en mi cabeza diciendo, ¿qué has hecho? Traté de ignorarla, dije. Solo son hipócritas religiosos. Pero la voz siguió. ¿Qué has hecho? Entonces escuché sirenas. Corrí al comedor y vi el caos. Vi a esos 15 ancianos en el piso vomitando, convulsionando. Y hermanos, Rachel pausó llorando. Vi sus rostros y no vi hipocresía. Vi dolor puro, vi miedo, vi fragilidad. Y en ese momento entendí, no son mi padre, no son abusadores, son solo ancianos que aman a Dios. Y yo los ataqué por eso. Pues llamé al 911. Por eso confesé, no puedo vivir con esto, no puedo. Rachel colapsó en llanto. Detective Johnson detuvo grabación por momento. Rachel, ¿por qué me estás diciendo esto? Ya confesaste el crimen. ¿Por qué elaborar sobre tus sentimientos? Rachel levantó la cabeza, sus ojos rojos. Porque necesito que sepan que algo cambió en mí cuando vi lo que hice. Por primera vez en 10 años desde que dejé la casa de mi padre, cuestioné mi odio. Y me pregunto, ¿y las oraciones de esos ancianos tenían poder después de todo? Mientras Rachel confesaba, los 15 ancianos luchaban por sus vidas en Hospital Emory. Madre Sara estaba en peor condición, 87 años, corazón débil. Los doctores le daban 30% probabilidad de supervivencia. Reverendo Thomas tenía daño renal agudo, 50% probabilidad. Rosa Méndez estaba en coma inducido, 40% probabilidad. El coronel Murphy, sorprendentemente, estaba más estable que otros, 91 años, pero constitución fuerte de veterano militar, 70% probabilidad. Los otros 11 variaban entre crítico y grave. Yo pasé ese día yendo de habitación en habitación, orando sobre cada uno.
Sus familias comenzaron a llegar. Los hijos que rara vez visitaban ahora corriendo al hospital. El hijo de Sarah, Marcus Williams, llegó desde Detroit. No había visto a su madre en meses. Cuando la vio conectada a ventilador, colapsó llorando. «Pasé tanto tiempo ocupado», me dijo. «Tanto tiempo diciéndole, la próxima semana vendré mamá, y ahora tal vez no tenga próxima semana». Los 3 hijos del reverendo Thomas volaron desde California. Llegaron a medianoche. Cuando vieron a su padre, los 3 lloraron. «Papá nos llamaba cada domingo», dijo la hija mayor Linda, «y nosotros siempre teníamos prisa por terminar la llamada. Tenemos cosas que hacer, papá. Te llamamos después». ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchamos lo que nos decía? Las escenas se repetían habitación tras habitación. Familias confrontando su negligencia. Niños adultos dándose cuenta que habían estado demasiado ocupados para amar a sus padres ancianos. Mientras tanto, en la estación de policía, detectives estaban rastreando la pista de Victoria Hendricks. Obtuvieron orden judicial para videos de seguridad de Sunset Gardens. Encontraron la conversación del 2 de octubre, donde Victoria sugirió hacer que se enfermen. También encontraron algo más inquietante. Durante investigación más profunda, descubrieron que Victoria había trabajado en 6 diferentes asilos de ancianos en los últimos 10 años, y en cada uno había habido incidentes con residentes cristianos que se quejaban o causaban problemas. Nunca tan dramático como envenenamiento masivo, pero siempre negligencia aumentada, errores accidentales con medicamentos, caídas inexplicables. Era patrón, y nadie lo había conectado antes, porque Victoria cambiaba de trabajo antes de que sospechas se formaran. Detectives contactaron FBI. Si esto cruzaba líneas estatales, era crimen federal. FBI abrió investigación. Descubrieron red de administradores de asilos que compartían estrategias para manejar residentes problemáticos, grupos de WhatsApp, emails, consejos sobre cómo hacer la vida miserable para residentes sin dejar evidencia. Victoria Hendricks fue arrestada el 5 de octubre. Cargos: conspiración para agredir, abuso de ancianos, obstrucción de justicia. En semanas siguientes, 22 otros administradores y personal de asilos en 8 estados fueron arrestados. Red completa de abuso sistemático expuesta. Pero mientras todo esto se desarrollaba legalmente, algo más estaba pasando espiritualmente. Los 15 ancianos comenzaron a recuperarse, pero no fue proceso simple ni rápido. Fue batalla día por paciente, y cada recuperación llevó su propio testimonio de la fidelidad de Dios. El coronel James Murphy fue el primero en despertar. Día 3, en hospital. Sus ojos se abrieron a las 6:42 de la mañana, hora exacta, cuando normalmente comenzaba el grupo de oración. Su hija Rebecca estaba junto a su cama. Ella se había volado desde Seattle y no había dormido en 2 días. Papá sollozó cuando lo vio despertar. «Papá, ¿estás bien?». El coronel miró alrededor confundido, tubos en sus brazos, monitores pitando. «¿Dónde estás?». «En Hospital Emory. Te envenenaron. ¿Recuerdas?». Tardó en procesar. Luego asintió lentamente. «El desayuno, la avena, todos caímos». «Sí, pero estás vivo, papá. Estás vivo». El coronel cerró los ojos, lágrimas silenciosas cayendo. «Dios me salvó otra vez. En Corea me salvó de balas, ahora me salva de veneno. ¿Por qué me sigue salvando?». «Porque te ama, papá. No merezco tanto amor». Rebecca tomó su mano. «Papá, he estado aquí 3 días pensando. ¿Cuánto tiempo desperdició sin visitarte, sin escucharte? Tú llamabas cada semana y yo siempre estaba ocupada, y ahora casi te pierdo». «Está bien, hija. No está bien, pero va a cambiar. Te prometo que va a cambiar». El coronel fue dado de alta día 5, cuando salió del hospital. 8 miembros de su antiguo pelotón de marines, ahora hombres de 85 a 90 años, estaban esperando afuera en formación militar informal. Saludaron cuando salió. «Una vez marín, siempre marín», gritaron. «Senfe coronel», lloró. Hombres que no había visto en años
Habían venido cuando escucharon que estaba hospitalizado. El siguiente en recuperarse fue hermano William Torres, el exalcohólico. Despertó día 4. Su primera pregunta fue: ¿los demás están vivos? Sí, le dijo su hijo Miguel. Todos están peleando. Gracias a Dios, gracias a Dios. William tenía daño hepático del veneno encima de su cirrosis existente. Doctores dijeron que su hígado estaba funcionando solo al 25% de capacidad. Señor Torres, le dijo el doctor Hassan, su hepatólogo. Honestamente, no entiendo cómo su cuerpo está respondiendo. Su hígado debería haber fallado completamente, pero está manteniendo funciones vitales. Es inusual, doctor. William sonrió débilmente. He sido milagro médico desde que dejé el alcohol hace 25 años. Dios no ha terminado conmigo todavía. William salió día 8. Su testimonio de supervivencia llevó a 2 otros pacientes en su piso del hospital a pedir hablar con capellán. Ambos entregaron vidas a Cristo antes de que William fuera dado de alta. Hermana Dorothy Klein despertó día 5, pero había complicación. El veneno había afectado sus riñones, que ya estaban comprometidos por diabetes. Necesitaba diálisis. Hermana Dorothy, le expliqué cuando visitó. Tendrá que hacer diálisis 3 veces por semana desde ahora. Entonces, haré diálisis 3 veces por semana, respondió simplemente. Es pequeño precio por seguir viva para servir a Dios. Durante diálisis conoció a otro paciente, Juan Ramírez, hombre de 45 años con falla renal de diabetes no controlada. Juan era amargado, enojado con Dios por su condición. Dorot pasó sesiones de diálisis de 4 horas, hablándole sobre esperanza, sobre fe, sobre propósito, incluso en sufrimiento. Después de 3 semanas de escucharla, Juan oró para recibir a Cristo. Si usted puede tener paz después de que alguien trató de matarla, le dijo, entonces su Dios es real. Dr. Abraham Goldstein despertó día 6. Su primer acto fue pedir su yarmulke, gorro judío, y su Biblia. Cuando se las trajeron, oró Shema en hebreo. Shema Israel, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Luego abrió Nuevo Testamento y leyó Juan 3:16 en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su enfermera, Yolanda, era judía no mesiánica. Se sorprendió al ver a paciente judío leyendo Nuevo Testamento. ¿Es usted cristiano?, preguntó confundida. Soy judío que reconoce a Yeshua como Mesías, explicó Abraham. No dejé de ser judío, encontré cumplimiento de mi judaísmo. Durante sus 12 días en hospital, Abraham tuvo conversaciones teológicas profundas con Yolanda. Le explicó profecías mesiánicas, le mostró Isaías 53, le habló sobre cómo Yeshua cumplió la ley en lugar de abolirla. Yolanda no se convirtió, pero cuando Abraham fue dado de alta, ella tenía lágrimas. Nunca había conocido judío como usted, le dijo. Me hizo pensar. Señora Patricia Johnson, la veterana del movimiento de derechos civiles, despertó día 7. Inmediatamente preguntó por señora Beverly Washington, su mejor amiga en el grupo. Todavía está en coma, le dijeron. Patricia lloró. Beverly tiene que sobrevivir. Tiene que ver a sus hijos restaurados. Dios le prometió. Patricia tenía neumonía desarrollándose en sus pulmones de estar en cama tanto tiempo. Doctores querían mantenerla hasta que se resolviera. Durante su estancia, su compañera de habitación era mujer latina llamada Carla, 68 años, recuperándose de cirugía de corazón. Carla era católica nominal, pero no practicante. Las 2 mujeres se hicieron amigas. Patricia compartió su testimonio de marchar con Dr. King, de ser arrestada por justicia, de mantener fe a través de todo. Toda mi vida, le dijo Patricia, he peleado por lo correcto, porque Cristo me enseñó a pelear por los oprimidos. Y ahora alguien trató de matarnos por orar, pero no ganó. La maldad nunca gana cuando Dios está de nuestro lado. Carla comenzó a llorar. Yo dejé de ir a iglesia hace 30 años.
Pensé que Dios no me escuchaba. Pero viéndote a ti, con todo lo que pasaste, todavía con fe, tal vez sí escucha. Él escucha, hermana, siempre escucha. Cuando Carla fue dada de alta día, antes que Patricia, le pidió número de teléfono. Quiero ir a tu grupo de oración cuando salgas del hospital. Señora Helen Fitzgerald despertó día 8. Tenía fractura de costillas de caer cuando colapsó. Dolor severo con cada respiración. Pero cuando despertó y le dijeron que todos los 15 habían sobrevivido hasta ahora, sonrió a través del dolor. Mian está orgulloso de mí en cielo, dijo. Peleó con fuego, yo peleo con oración. Ambos son servicios honorables. Sus 8 hijos vinieron todos, algunos volaron desde otros estados. Cuando vieron a su madre con costillas rotas, pero sonriendo y alabando a Dios, algo se quebró en ellos. Su hijo mayor, Patrick, me tomó aparte. Pastor, he descuidado a mi madre. Todos lo hemos hecho. Pagamos su cuenta y pensamos que era suficiente, pero no lo es. Casi la pierdo y me doy cuenta que no la conozco realmente. No sé qué hace cada día, no sé quiénes son sus amigos, no sé qué le da alegría. Nunca es tarde para comenzar a conocerla, le dije. Lo sé. Y voy a empezar ahora. Los hijos de Helen formaron calendario rotativo. Cada semana uno diferente la visitaría. Ya no más excusas, ya no más estar demasiado ocupados. Hermano Marcus Reed. El exconvicto veterano con PTSD despertó día 9, pero despertó gritando. Flashback violento. Pensaba que estaba de vuelta en Vietnam bajo ataque. Tomó 2 enfermeras y doctor sedarlo. Cuando finalmente se calmó y entendió dónde estaba, lloró. Lo siento mucho. El estrés del envenenamiento activó mi PTSD. Su enfermera principal era Jessica, mujer joven de 29 años. Cuando Marcus se disculpó, ella puso mano gentil en su hombro. Señor Reed, mi padre es veterano de Irak. Tiene PTSD. Entiendo, no tiene que disculparse. Durante sus 14 días en hospital, Marcus y Jessica tuvieron muchas conversaciones sobre trauma, guerra, sanidad espiritual. Mi papá no cree en Dios, le dijo Jessica un día. Dice que si Dios existiera, no permitiría guerras. Entiendo por qué siente eso, respondió Marcus. Yo sentí lo mismo por años, pero lo que entendí es que Dios no causa guerras. Humanos las causan, pero Dios sana las heridas que guerras dejan. ¿Cómo? Con amor, con comunidad, con propósito. Ese grupo de oración me salvó la vida más que el tratamiento de Bea, porque me dio razón para seguir viviendo. Jessica lloró. Quisiera que mi papá encontrara algo así. Dale mi número cuando sea dado de alta. Me encantaría hablar con él. Señora Grace Kim, la sobreviviente de guerra de Corea, despertó día 10. Habló en coreano primero, confundida. Luego cambió a inglés. ¿Sobreviví otra vez?, preguntó con asombro. Dios me salvó de guerra en Corea cuando era niña. Ahora me salva de veneno a los 80. ¿Cuántas vidas tengo? Su doctora era Dr. Park, coreana-americana de segunda generación. Cuando escuchó historia de Grace, sobrevivir guerra, perder padres, ser adoptada por misioneros, Dr. Park se conmovió profundamente. Mi abuela también sobrevivió la guerra, le dijo Dr. Park, pero perdió su fe. Dice que Dios la abandonó en esos años. Dios no abandona, respondió Grace firmemente. Yo también pensé eso cuando vi a mi padre ejecutado, cuando vi a mi madre morir de hambre. Pero Dios estaba ahí enviando misioneros para rescatarme, dándome nueva vida. Tu abuela necesita conocer esa verdad. Dr. Park arregló videollamada entre Grace y su abuela de 92 años, que vivía en Seúl. Las 2 ancianas hablaron en coreano por 2 horas. Lloraron juntas y al final la abuela de Dr. Park oró para rededicar su vida a Cristo, después de 70 años de amargura. Hermano Eugene Martínez, el mecánico viudo depresivo, despertó día 11. Su primera pregunta fue: «Mi Carla está esperándome». Su hijo mayor tuvo que explicarle gentilmente: «Papá, mamá murió hace 1 año y medio. ¿No recuerdas? La confusión pasó. La realidad regresó». Eugene lloró.
Sí, recuerdo. Solo que por un momento pensé que estaba con ella. Papá, casi nos pierdes también. Por favor, tienes que seguir peleando. ¿Por qué? ¿Para qué? Tu madre se fue. Ustedes tienen sus vidas. ¿Qué propósito tengo? Su hijo no supo qué responder, pero al día siguiente, Madre Sara, que ya había sido trasladada al mismo hospital desde otro, pidió que la llevaran en silla de ruedas a habitación de Eugene. Hermano Eugene le dijo tomando su mano: Dios te salvó por razón. No estás listo para ir con Carla todavía. Tienes más trabajo aquí. ¿Qué trabajo? Soy viejo, inútil. Eres guerrero de oración y tus oraciones hacen diferencia. Cuando oras por tus hijos, Dios escucha. Cuando oras por otras personas en grupo, Dios se mueve. No eres inútil, eres esencial. Eugene lloró. Extraño tanto a Carla. Lo sé, la volverás a ver, pero no vuelve a nosotros. Esa conversación cambió algo en Eugene. Su depresión no desapareció, nunca desaparece completamente. Pero encontró propósito renovado. Hermana Margaret Sullivan, la misionera que había servido en Filipinas, despertó día 12. Su parálisis del lado derecho hacía comunicación difícil, pero escribió con mano izquierda en papel. ¿Los demás vivos? Todos están vivos, le aseguró su enfermero. Escribió: Gloria a Dios, alabado sea. Durante sus días en hospital, Margaret recibió más de 200 cartas y emails de Filipinas, filipinos que ella había alcanzado, ahora adultos con familias propias, escribiendo para decir que estaban orando por ella. Una carta en particular la hizo llorar. Era de Pedro, hombre que ella había bautizado en 1985 cuando era niño de 8 años. Ahora era pastor de una de las iglesias que ella había fundado. Madre Margaret escribió: Cuando escuché que alguien trató de matarte, reuní toda nuestra iglesia de 400 personas para orar. Ayunamos durante 3 días, y Dios contestó: Estás viva. Continúa siendo testimonio del poder de Dios hasta tu último aliento. Margaret respondió cada carta con su mano izquierda temblorosa. Tomó horas, pero lo hizo. Hermano Frank Rossi, el ex policía, despertó día 13. Su pacemaker había funcionado correctamente durante todo el trauma. Cuando Dr. Lee revisó el dispositivo, estaba asombrado. Señor Rossi, su pacemaker funcionó perfectamente durante evento que debería haber causado falla cardíaca. La combinación del veneno, el estrés, su edad, su historial cardíaco. Estadísticamente su corazón debería haber fallado. No falló. Doctor, tengo confesión, dijo Frank. Yo maté 2 hombres en mi carrera como policía. Ambos tiroteos justificados, pero las caras me persiguen. Por 20 años no pude dormir hasta que encontré a Cristo, y Él me dio paz. Ahora alguien trató de matarme, y Dios me salvó. Creo que Dios todavía me quiere aquí porque Él perdonó lo que hice. Si Él me perdonó, yo puedo perdonar quien me envenenó. Esas palabras impactaron profundamente a Dr. Lee. Después me contactó: Pastor David, necesito hablar con usted sobre fe. El señor Rossi dijo algo que no puedo sacar de mi mente. Dr. Lee, cirujano cardíaco ateo de 52 años, comenzó a venir a estudios bíblicos que yo dirigía. 6 meses después, entregó su vida a Cristo. Señora Beverly Washington, la cantante de gospel, fue la más crítica. Estuvo en coma inducido durante 18 días. Los doctores la mantuvieron sedada porque su cuerpo no estaba estable. Señora Patricia oraba por ella diariamente junto a su cama. Los otros miembros del grupo que ya habían sido dados de alta venían a orar. Día 18, doctores decidieron intentar despertar a Beverly. Redujeron sedación gradualmente. Sus ojos se abrieron día 19. Confusión, miedo, luego reconocimiento cuando vio a Patricia. Patty susurró con voz débil: Estoy viva. Sí, hermana, estás viva. Todos estamos vivos. Beverly lloró. Mis hijos vinieron. Patricia no supo qué decir. Los 2 hijos de Beverly no habían venido. Uno seguía en prisión. Otro seguía perdido en adicción. Pero entonces la puerta se abrió y entró joven de 32 años, delgado, con lágrimas en los ojos. Mamá, Beverly no lo reconoció al principio. Luego Desha, mi bebé Desha.
Sí, mamá, soy yo, de Sheich. El hijo adicto se arrodilló junto a cama. Mamá, escuché que alguien trató de matarte y me di cuenta. Me di cuenta que he sido terrible, hijo. Que he estado matándote lentamente con mi adicción. Pero no más, mamá. Entré a rehab hace 2 semanas. Estoy limpio y voy a quedarme limpio por ti, por mí, por Dios. Beverly lloró tan fuerte que enfermeras casi intervinieron. Pero eran lágrimas de alegría. He orado por este día durante 15 años. Soy Lozo. Dios contestó. La recuperación de Beverly trajo sanidad no solo a su cuerpo, sino a su familia. Deshaun se quedó limpio. Visitaba a su madre diariamente en el asilo después de que fue dada de alta. Finalmente, Madre Sara, la líder del grupo. Ella fue la más crítica de todas. 87 años, corazón débil. Doctores le daban 30% de probabilidad. Durante 20 días estuvo en coma. Su hijo Marcus vino desde Detroit y se quedó todo ese tiempo. No trabajó, no fue a casa, solo estuvo ahí. Día 20, doctores hicieron última evaluación. Su cardiólogo, Dr. Phillips, me llamó aparte. Pastor David, necesito hablar honestamente. La señora Williams no está respondiendo. Su corazón se está debilitando. Creo que debemos considerar retirar soporte vital. ¿Qué dice su hijo? Él insiste que esperemos. Dice que su madre le prometió que Dios no ha terminado con ella, pero médicamente no veo recuperación posible. Doctor, ¿puedo pedirle un favor? ¿Puede esperar 48 horas más? El doctor suspiró. 48 horas. Pero después de eso, tengo que tener conversación seria con Marcus. Esa noche llamé a todos los 14 otros miembros que ya habían sido dados de alta. Madre Sara necesita nuestras oraciones urgentes. A las 6:30 de la mañana, siguiente día, hora exacta del grupo de oración, los 14 se reunieron en sala de espera del hospital. No podían todos entrar a habitación de Sara por restricciones, pero se reunieron afuera. Formaron círculo como siempre hacían. Tomaron manos y oraron con fervor que sacudió ese piso del hospital. Pacientes en otras habitaciones podían escucharlos. Enfermeras se detuvieron para escuchar. Algunos se unieron aunque no conocían a Sara. Oraron durante 1 hora completa, no solo por Sara, sino por Rachel también, por victoria, por sanidad, por justicia, por redención. Y a las 7:42 de la mañana, mientras todavía estaban orando, enfermera de Sara salió corriendo de la habitación. «Está despierta. La señora Williams está despierta». Los 14 corrieron a su habitación. Sara estaba débil, confundida, pero consciente. «¿Por qué están todos aquí?», preguntó con voz apenas audible. «Es hora de orar». Lloraron, rieron, alabaron a Dios. Dr. Phillips llegó corriendo, revisó signos vitales, hizo pruebas. Su expresión pasó de shock a asombro, a rendición. «No puedo explicar esto», admitió. Hace 12 horas su corazón estaba fallando. Ahora está estabilizado. Es como si algo interviniera y revertiera el deterioro. «Algo intervino», dijo Madre Sara con sonrisa débil. «Alguien intervino. Se llama Jesucristo». Madre Sara pasó 8 días más en hospital para observación. Durante ese tiempo tuvo impacto en cada persona que entró a su habitación. Su enfermera principal era Keisha, mujer joven de 26 años, madre soltera de 2 niños, luchando con depresión y deudas. «Hija», le dijo Sara un día, «veo tristeza en tus ojos. ¿Qué pesa tu corazón?» Keisha, profesional entrenada para no compartir vida personal con pacientes, se derrumbó. Contó todo. Padre de sus hijos la abandonó. Vivía con su madre, pero relación era tensa. Trabajaba turnos dobles, pero apenas llegaba a fin de mes. Había pensado en suicidio 2 veces en último año. «Siento que Dios me olvidó», lloró Keisha. «Si es que existe». Sara tomó su mano. «Hija, alguien trató de matarme».